Buenos días alumnos, espero que estén muy bien. Hoy en Tecnología de la Producción 1 vamos a hablar un poco sobre innovación tecnológica. Cuando hablamos de innovación tecnológica, esto tiene su inicio en la década de los 50. Era considerada como un desarrollo, antes era considerada como un desarrollo y ese desarrollo era el resultado de un producto, ¿cierto? Pero que esto estaba realizado a través de investigadores que estaban muy dispersos entre sí y bueno, y ahora, actualmente, la innovación tecnológica está más relacionada con a la resolución de problemas, un proceso, a través de la innovación de los procesos, que tiene más prioridad en el mercado y donde las administraciones públicas y los organismos públicos de investigación tienen un papel más que nada secundario. eh, es un proceso interactivo que implica relaciones, pero ya sea informales o formales e informales, entre diferentes agentes, ¿cierto? Nuevamente es entendida la innovación como un proceso diversificado de aprendizaje que puede adoptar diferentes formas, es decir, podemos innovar en la tecnología aprendiendo a usar primero un objeto tecnológico y en base a esto, lógicamente vamos a aprender a dar una reflexión sobre tal objeto usándolo. ¿Nunca les ha pasado que cuando tienen un objeto tecnológico, esto estaría mejor pensado si fuera tal? Entonces ahí estamos aprendiendo a optar el vocabulario de innovación tecnológico porque automáticamente una persona empieza a tener una idea en el momento de estar usando un objeto. Lo mismo pasa cuando estamos haciendo un objeto de diseño. Por ejemplo, cuando uno diseña un objeto y cuando se hacen, por ejemplo, las maquetas de prototipado y se empiezan a probar, muchas veces suelen aparecer nuevas ideas que eso ayudan a que el objeto se transforme y empiece a ser algo nuevo. Entonces, nuevamente estamos optando por la innovación tecnológica desde ese ámbito. Y cuando hablamos de aprender compartiendo, esto es mucho más que nada cuando empezamos a compartir información, ya sea a través de la web o a través de diferentes medios o el boca en boca, eso automáticamente puede dar una idea de innovación tecnológica, ya que surge a través de una reflexión de una persona que puede transformar esa reflexión en una idea. Ahí es cuando estamos implementando la innovación, desde el punto de vista tecnológico, obviamente. Un proceso que implica el intercambio de conocimiento tácito y explícito también es parte de lo que es la innovación tecnológica. Un proceso interactivo de aprendizaje. El aprendizaje también es parte de la innovación tecnológica. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a aprender a través de prueba y error? Prueba y error es parte del aprendizaje y es lo que nos ayuda también a innovar desde el punto de vista tecnológico. Muchas veces los proyectos surgen de esta manera. Pero ¿qué pasa? Primero vamos a entender cómo evoluciona la innovación tecnológica, porque yo les estoy hablando de una pequeña definición de innovación tecnológica, pero sus inicios comienzan a través de ciertos procesos de innovación, que antes hasta el día de ahora se le denomina proceso de innovación tecnológica, y esto fue evolucionando y fue mutando a través de la experiencia, ¿no? Entre ellos todo comenzó a través de la innovación que procede de la ciencia o tecnología de empuje. Luego, cuando vieron que esto no daba resultado, debido por ciertas complicaciones, se empezó a echar hincapié a las innovaciones relacionadas a las necesidades de mercado. Después vienen las innovaciones que proceden de las interacciones entre agentes del mercado. Aquí habla relativamente agentes del mercado, o sea, los representantes de una empresa con los clientes. Después está la innovación que procede de redes tecnológicas. Eso lo vamos a hablar un poquito más profundamente más adelante. Y la innovación que procede de las redes sociales, que esa es la que actualmente se vive hoy en día. Vamos a hablar un poco cómo procede, cómo inicia la innovación tecnológica a través de la ciencia.
Nosotros tenemos que entender que la innovación tecnológica es algo lineal y secuencial, ¿cierto? Que empieza a través de la investigación y desarrollo. Y eso automáticamente van a dar como resultado un producto, el diseño de un producto o un proceso. Pero ¿qué pasa? El proceso de innovación tecnológica, como sigue una línea lineal desde la investigación, la definición de un nuevo producto y especificaciones, también incorpora nuevas tecnologías y nuevas comercializaciones. Y esto hace que muchas veces se produce el desarrollo de patentes y publicaciones más que nada de carácter científico. Vamos a dar un ejemplo ahora que se lo he dado más abajo. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Por qué se le llama justamente empuje de la tecnología? Porque muchas veces se diseña un objeto de diseño, a través de una necesidad inventada, ¿cierto? ¿A qué hago referencia a eso? Normalmente los estudios de investigación, cuando descubren una tecnología nueva o hay un cierto interés sobre un proceso nuevo, se intenta desarrollar una idea, desarrollar esa idea y tratar de incorporarla a las personas, ¿sí? Pero no es una necesidad que sea con urgencia, no es algo que la gente necesite, pero sí lo buscan desde el punto de vista de que es algo que puede ayudar a la economía a crecer, ¿cierto? Por ejemplo, yo acá les coloqué abajo, cuando alguien inventa algo nuevo que nadie ha pedido, pero que esa idea nueva llegue a tener éxito, se empieza a utilizar esta metáfora de tecnología de empuje, o empuje de la tecnología. ¿Y cómo se evidencia esto? A través de los móviles, el internet. ¿Por qué? Porque favorece más que nada a la economía, y gracias a la tecnología. Básicamente es esto. Pero ¿qué pasa? Que luego, más adelante, vieron limitaciones de todo esto, porque se empezaron a salir tecnologías que nadie pidió y la gente no iba a pagar por esa tecnología, sabiendo que lo puede ser de otra manera, que es mucho más económica. Acuérdense que también vino ahí un poco la recesión económica. Entonces, ¿qué pasó? Apareció la innovación que procede de las necesidades del mercado. Aquí hablamos un poco sobre cuando las limitaciones relativas a las soluciones procedentes del ámbito científico, aquí estamos hablando de la teoría anterior, fueron reconocidas en la década de los 60. En la década de los 60 empezaron a bajar las innovaciones tecnológicas. Resulta como alternativa viable el hecho de introducir ideas procedentes del mercado y dando lugar a la teoría conocida como Michael Pool o tirón de mercado. Esta teoría concede que todavía existe un papel central de investigación como fuente de conocimiento para desarrollar nuevos productos y procesos, pero aporta el primer reconocimiento a los factores de carácter organizativo como elementos críticos del proceso, es decir, la fiabilidad técnica es considerada como condición necesaria pero no suficiente para conseguir el éxito en la gestión del proceso de innovación, según eso lo explica Schmackler. Quiere decir que si hay una necesidad, decías, anteriormente hablamos de que no hay una demanda necesaria, pero la necesidad del mercado no. Ellos estudian una necesidad que es de forma urgente. O sea, y con ello empiezan a producir un producto X. Se empieza a hacer caso a esa demanda y se invierte en desarrollar ese producto tecnológico para satisfacer esa demanda. Empieza a aumentar. Y esto normalmente, ¿dónde lo podemos evidenciar nosotros? Nosotros lo evidenciamos justamente en los diseños de barbijos, diferentes tecnologías que se aplican para los barbijos, en la fabricación del alcohol y gel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque apareció una problemática que se necesitaba de forma urgente porque la gente se estaba enfermando y automáticamente empezaron las mismas empresas más bien se empezó a desarrollar un nuevo mercado debido a esta situación, que se empezaron a producir estos productos de forma urgente y necesaria, pero que a su vez eso ayudaban económicamente a las empresas. Entonces de esa manera aprovecharon la enfermedad
básicamente fue un negocio porque aprovecharon la enfermedad para crear un producto que sea de necesidad urgente y que eso favoreciera económicamente a las empresas que dieron como resultado un nuevo mercado. Pero ¿qué pasa? No siempre es viable y no siempre se presentan esas oportunidades. Entonces empieza a aparecer otra innovación que procede de las interacciones entre los agentes de mercado. Es decir, una nueva teoría sobre la innovación tecnológica, denominado Chain Link o interacción entre agentes, trata de explicar el hecho de las interacciones entre lo que es el conocimiento y mercado. No son muy automáticas como lo son las dos anteriores. Respecto a esta teoría se pueden diferenciar en dos etapas. A principios de los 80 se prestaba más atención a las interacciones que había entre la investigación y el mercado, a través ya sea de la ingeniería, a través del desarrollo tecnológico, la producción, el marketing, las ventas. Eso es por un lado, y es lo que se hacía anteriormente con las otras dos teorías que acabamos de explicar. Pero ¿qué sucede? A finales de los 80, la información ya se centraba más que nada en la información generada a través de interacción de empresa con los clientes y los proveedores. Entonces de esa manera adquirían información, lo cual producía investigar y producir y innovar un nuevo producto y una nueva tecnología. Y era explicada por la combinación de formas, ya sea puede haber sido de forma tangible o intangible. O sea, puede obtener esa información de forma intangible o de forma que exista. ¿Qué sucede ahora? No sé si ustedes han visto que las empresas muchas veces invitan a un grupo de clientes específicos, que son los que utilizan esos productos normalmente, a probar dichos productos o investigar qué es lo que necesita la gente y las entrevistas. Entonces toda esa información que se genera es parte de la investigación, es como un censo de investigación para poder determinar un nuevo producto tecnológico, ya sea a través de uno que ya es existente y cómo mejorarlo, sino un producto totalmente nuevo. Esa es la interacción que había entre agentes de la empresa, o sea, la empresa y cliente. Antes no se hacía eso, sino que se detecta en base a una situación específica. Después, ¿qué pasa? Después viene la innovación que procede de las redes tecnológicas. Ya aquí hace alusión a algo mucho más complejo porque durante la década de los 90 se desarrolla la denominada teoría de los sistemas de innovación. Esta trata de explicar los procesos de innovación tecnológica a través de las redes científicas y tecnológicas. Y esta teoría asume que las empresas innovadoras se encuentran ligadas a un diversificado conjunto de agentes, es decir, ya sea a través de redes colaborativas, es decir, ingenieros, diseñadores tecnológicos toman información de esto. Los centros de innovación también recogen las universidades o los centros de investigación, muchas veces las empresas, los startups, las comunidades de redes e innovación, y con ello dan como resultado una innovación tecnológica. Por eso es una red, porque es como la interrelación de varios departamentos que ayudan a crear un diseño tecnológico, y lo cual es totalmente abierta. Esta se usa mucho. También lo podemos comparar un poco con lo que ha pasado con el virus del COVID. Comenzó la problemática de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Los centros de investigación empezaron a buscar diferentes departamentos diferentes departamentos de investigación científica, como por ejemplo lo de los virólogos. Empezaron a tomar conocimiento de los virólogos, empezaron a tomar conocimiento de diferentes universidades que estudian enfermedades y así, hasta llegar a lo que es una vacuna. Eso es justamente la innovación de redes tecnológicas. Y esto muchas veces se da en situaciones muy específicas. Se da siempre, pero cuando se trate de algo importante, se le presta mucho más atención y se hace mucho más evidente el proceso. Y cuando hablamos de innovación que procede de las redes sociales, ya estamos hablando un poco
eh, a globalizar un poco lo que hemos aprendido y lo que actualmente hacemos, justamente hablando de redes sociales, se fundamenta en que la innovación tecnológica está impulsada por la investigación. Por la investigación, es decir, por la primera teoría, y también por las interacciones entre la empresa y otros agentes, y por el conocimiento, en el cual desempeña un papel crítico como elemento dinamizador. La creciente importancia de esos conocimientos como factor productivo y como elemento determinante del proceso de innovación tecnológica puede ser explicado desde la acumulación de conocimiento científico y técnico. Tenemos que entender que gracias a las redes sociales de hoy en día, nosotros tenemos más acceso a la información. Y que gracias a ese acceso a información, nosotros podemos, o sea, a través del conocimiento científico-técnico, podemos innovar a través de las redes sociales, ya que gracias a ello nosotros obtenemos esa información de una forma más dinámica y más fácil. Y por eso el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que contribuyen a hacerlo para ser accesible y cada vez más rápido a la escala global. Ustedes tienen que tener en cuenta que mientras más acceso tengamos a la información, y esto se ve muchas veces en las redes sociales, más nos beneficia a nosotros para crear una nueva idea y un nuevo producto de innovación tecnológica. Ya no tenemos que depender de un departamento de investigación científica, ya no hace falta que tengamos que depender del mercado para detectar ciertas necesidades, y tampoco hace falta que dependamos de un centro tecnológico. Si bien existen, pero con las redes sociales de hoy en día no se hace muy evidente porque la información ahora está en todos lados y cada vez se va acumulando actualmente en el tiempo, lo cual le beneficia a cada persona que tenga internet y redes sociales, le beneficia a obtener toda esa información y poder crear de manera individual un producto tecnológico o un proceso productivo, lo cual da como resultado a las pequeñas y medianas empresas. Siempre obviamente requiere de la voluntad de cada uno para poder hacerlo. De ahí empiezan a aparecer nuevas ideas y nuevas innovaciones tecnológicas, porque la información está. Y esto es lo que fue evolucionando a través del tiempo la innovación tecnológica y cómo se ve hoy en día la innovación tecnológica. Bueno, acá hemos terminado un poco sobre lo que es innovación tecnológica en general. Yo les voy a dar a ustedes para que lean un poco esta parte de la innovación tecnológica, la innovación en las redes sociales. Para que lo entienda, es lindo entender esto porque son métodos que se utilizan muchas veces para investigar y obtener información. Y a ustedes, como profesores de tecnologías, les va a servir investigar toda esta información, ya sea procedente del libro, a través de internet, pero siempre acuérdense que siempre tiene que ser de una fuente fiable y fidedigna, porque muchas veces pasa que la información puede ser muy incompleta o muy escasa, o tal vez no tiene nada que ver con en esencia la información, que se recurre muchas veces a fuentes fiables, ya sea INTA, ya puede ser muchas redes de innovación tecnológica que que hacen referencia a la universidad, a autores conocidos. Por ejemplo, nosotros nos educamos muchas veces, ahora en la actualidad los alumnos se educan mucho por internet, ya sea Wikipedia y todo eso. Pero ustedes como profesores tienen que decir, no, investiguen. Pero ¿cómo es la manera correcta de investigar? No solamente a través de internet, o sea, es a través de internet, pero no solamente por Wikipedia, que es lo que muchos hacen, sino que es necesario ser selectivo con la información que van a sacar y busquen la esencia de esa información. Fuentes confiables. Si no aprendemos a utilizar fuentes confiables, ustedes cuando sean profesores tienen que darle a entender al alumno, o más bien condicionarlo a que ellos tienen que aprender a investigar a través de fuentes confiables. ¿Y cómo se hace eso? A través de ciertos autores que ustedes puedan conseguir, libros que puedan conseguir, link como en el caso de TED, que son muy interesantes, que son de fuentes confiables, que ellos también muchas veces nombran diferentes autores, y esos autores muchas veces se pueden anotar para buscar sus libros o buscar su información a través de internet.
Y todo eso puede generar una búsqueda de conocimiento, pero ya de una forma correcta y no algo que muchas veces pasa, informaciones erradas que no, si bien se acerca un poco, pero son vagos, no tienen por ahí muchas veces fundamento y, y la innovación tecnológica, ustedes lo han visto, no se basa en eso, sino que hay todo un proceso de evolución en relación a la innovación que ayuda a que nosotros aprendamos continuamente a vivir este mundo tecnológico que está en plena evolución. Pero como es tan global y es tanto el conocimiento que existe, es necesario que seamos selectivos con la información y aprendamos a usarla. Este es parte de los procesos parte de los procesos de innovación, me explica un poco esto. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. La semana que viene vamos a hablar cuál es el rol del conocimiento de las innovaciones tecnológicas. Esta semana del día miércoles simplemente voy a subirle esta información y voy a mandarle este material para que ustedes lo lean atentamente, tranquilos, porque no van a tener tiempo con otras cosas, así que solamente voy a dar esta clase para que lo entiendan y que lo lean, porque sé que van a tener un montón de cosas. Ya vamos a hablar la semana que viene del rol el rol de la innovación tecnológica a través del conocimiento. Vamos a hablar también un poco de esta teoría y bueno, vamos a rendir el parcial y vamos a... hablando del parcial, yo les voy a dar en el aula virtual o en archivos el cronograma de fecha de parcial, tanto de la primera instancia, recuperatorio y extraordinario. Es solamente un solo parcial. A partir de ahí se va a empezar a explicar y cuándo van a ser las fechas del coloquio. Así ustedes ya empiezan a tener tiempo de trabajar en ello. Y bueno, los días miércoles y viernes lo vamos a utilizar de consulta para aquellos que necesiten saber. Lo vamos a hacer a través del foro, o a través de mensajería interna o a través del grupo de WhatsApp para que tengan ciertas dudas en cuanto al coloquio o en cuanto al parcial, ¿sí? Bueno, alumnos, espero que estén muy bien, cuídense mucho y les deseo una linda semana y bueno, espero los trabajos prácticos restantes que faltan, ya que este es el último, el trabajo práctico 3 es el último y les deseo mucha suerte y un gran abrazo a todos. Nos vemos la próxima clase.